Bueno, finalmente, habiendo analizado ya la declaratoria de herederos, las cuestiones de competencia y demás, corresponde ingresar al juicio sucesorio propiamente dicho o lo que algunos autores llaman partición, porque realmente es un proceso de partición de los bienes del causante. En esta instancia lo primero que tenemos que decir es que el auto de declaratoria de herederos que declara a los herederos y también debería establecer la porción que le corresponde a cada heredero, tal como surge del 661 del CPC, debe adquirir firmeza. Para ello debe estar notificado a los herederos y legatarios y al fiscal y a la asesoría en el caso de que haya menores, niños, niñas, adolescentes o algún heredero declarado con alguna limitación de la capacidad, etcétera, etcétera. Allí también hay que notificarle a la asesoría letrada. En cuanto a la notificación al Ministerio Público Fiscal, acá lo que hay que aclarar que en el caso de que se declaren herederos, en el auto declaratorio de herederos, valga la redundancia, la intervención del Ministerio Público Fiscal cesa en esta instancia, pues ya se encuentra desinteresado, atento a que ya no se produciría, no se configuraría el supuesto de herencia vacante, porque al haber declarados herederos no va a haber una herencia vacante que vaya al Estado, de manera que allí el Ministerio Público no va a tener ningún interés en ese pleito porque no va a haber un bien que podría o algún activo que podría transferirse al Estado a través de la figura de la herencia vacante. De manera que ya no tiene ninguna razón de ser la presencia del Ministerio Público, de la Fiscalía en en la declaratoria de herederos, de manera que allí cesa su intervención. Decíamos que una vez que adquiere firmeza la declaratoria de herederos, pueden pasar diferentes supuestos, se pueden dar diferentes particularidades. Puede haber una manifestación y adjudicación de bienes, como veíamos al principio, donde los mismos herederos, aquellos que han sido instituidos, que han sido declarados herederos en el auto declaratorio de herederos, hacen una manifestación de cuáles son los bienes que dejó el causante y se los adjudican. Esto se presentaría en el expediente, el juez valoraría que todos sean capaces, que no haya ninguna cuestión de manifiesta nulidad o alguna desproporción o lo que fuere, que el juez considere que corresponde analizar, que no se esté afectando ninguna cuestión de orden público y demás, y esa manifestación y adjudicación de bienes, es decir, los herederos se adjudican esos bienes, va a ser homologada por el tribunal y luego se va a ejecutar, es decir, se va a inscribir esos bienes a nombre de los herederos. Ese es un supuesto que puede acontecer. Otra cuestión que puede acontecer es que puede pedirse, por ejemplo, copias para tracto abreviado o una autorización de venta, copias para tracto abreviado en el caso de inmuebles o autorización de ventas en el caso de muebles registrables, por ejemplo un auto. Entonces, en relación a las copias para tracto abreviado, es cuando se le pide al tribunal que emita copia para que se pueda inscribir directamente un inmueble del causante a un comprador sin pasar en el asiento registral que esté inscrito para los herederos. Entonces hay un salto de un asiento registral, eso es el tracto abreviado, que se utiliza mucho en la práctica judicial, es cuando los herederos venden un bien y directamente se inscribe ese bien que era del causante, se inscribe directamente a nombre del comprador en el registro de propiedad del inmueble, se inscribe directamente a nombre del comprador y no tiene que inscribirse primero a nombre de los herederos para pasar a nombre de este comprador. Se salta esa instancia, digamos, por eso el tracto abreviado. Algo similar es la autorización de venta, digamos, pero en este caso con un bien mueble registrable. Eso es otra de las cuestiones que pueden pasar posterior a tener el auto declaratoria de herederos. O la tercera instancia, cuando no hay partición privada, es decir, manifestación o adjudicación de bienes,
o ninguno de estos supuestos, como dijimos, tracto abreviado o autorización de venta de algún bien que haya dejado el causante, no va a quedar otra que hacer la partición. De manera que, dicho de otro modo, si no hay partición privada, corresponde que se avance con la partición judicial. Ahora bien, para que haya partición privada, o lo que hablamos de manifestación y adjudicación de bienes, un poco ya lo dijimos, que los recaudos que hoy impone el Código Civil y Comercial en el artículo 2369 son unanimidad de los herederos declarados, que estos copartícipes del código, pero sería a quienes fueron declarados herederos, estén presentes y sean capaces. Esta partición privada del 2369 dice el código que puede ser total, es decir, todos los bienes del causante, o parcial. De manera que si tenemos una partición privada parcial, o lo que siempre lo vinculamos en Córdoba sería manifestación y adjudicación de bienes, esta partición privada, digamos, lo que el código enuncia como partición privada, en Córdoba sería manifestación y adjudicación de bienes. En el supuesto de que esta manifestación y adjudicación de bienes sea parcial, es decir, no contemple la totalidad de los bienes que eran de titularidad del causante, el resto de los bienes puede ser que se tramite por una partición judicial, que es lo que vamos a ver a continuación. Finalmente, hay que aclarar que obligatoriamente, que un poco, esto surge del 2371, el 2371 establece cuándo la partición judicial es obligatoria, y un poco es el opuesto al 2369, digamos. El 2369 establece cuándo la partición puede ser privada, y lo opuesto o el contrario es cuando la partición debe ser sí o sí judicial, y es cuando hay algún copartícipe o heredero incapaz, hay terceros con interés legítimo se oponen, algún tercero con algún interés legítimo se opone. El ejemplo clásico es aquella persona que tiene una acción de reconocimiento filial, una acción filial de reconocimiento que lo que busca que un tribunal ordene o reconozca la paternidad, por ejemplo, del causante. Entonces, ese tercero interesado se puede oponer a esta partición privada, de manera que debe ser en este caso y en este supuesto obligatoriamente tramitarse por una partición judicial. Y finalmente, ¿cuándo debe haber partición judicial? Cuando obviamente no estuviera de acuerdo todo por unanimidad los herederos declarados. Aquí hay que aclarar varias cuestiones. Si se va a llevar a cabo una partición privada, manifestación o adjudicación de bienes, como un tracto abreviado o una autorización de venta, el tribunal debe analizar que esté pagada o dada la totalidad de la tasa, la totalidad de la caja, por un lado. Por otro lado, también cumplimentar con el artículo 59 del Código Arancelario, que establece que debe surgir del expediente que los honorarios de los letrados fueron abonados, o en su caso que están garantizados. Habitualmente en la práctica comparecen los abogados y manifiestan que esos honorarios fueron pagados o que renuncian a los honorarios. Hay diferentes formas en la práctica. Ahora, si eso no surge del expediente, no se puede avanzar. El tribunal no puede avanzar en ninguna de estas instancias, ya sea autorizar la manifestación o adjudicación de bienes o librar las copias para tracto. En este punto, algunas particularidades con relación a los honorarios de los abogados. Puede pasar que hubo una declaratoria de herederos, pasaron 10 años y los honorarios estén prescriptos. Entonces, si se advierte eso del expediente, la verdad que ahí ya no tiene sentido correr vista a los abogados para que manifiesten, porque los honorarios están prescriptos, no tendría ningún sentido. Por otro lado, algunos tribunales lo que hacen es, para no trabar el expediente y que no se pueda avanzar con la partición de los bienes, es correr una vista a los letrados en los términos del artículo 17 del Código Arancelario, para que digan si los honorarios fueron pagados bajo apercibimiento de que su silencio va a ser tenido como aceptación. Hay diferentes maneras a los efectos de poder continuar con el trámite, pero siempre hay que resguardar el derecho alimentario del letrado, de manera que
Si no surge del expediente algunas de estas cuestiones, que den cuenta de que los honorarios fueron obdados, que fueron pagados, no se puede continuar con el trámite de partición privada, manifestación y adjudicación de bienes, etc. Esto, insisto, es extensivo también para el tracto abreviado, la autorización de venta de un rodado, por ejemplo, y demás. Bueno, teniendo en cuenta que esas son las opciones que se pueden dar y cuándo es obligatoria una partición judicial, cuándo es factible hacer una partición privada y todas las alternativas que se pueden suscitar en esta instancia del proceso sucesorio en sentido amplio, digamos, tenemos que ya ingresar en lo que es el juicio sucesorio propiamente dicho, ya en concreto, cuál es el trámite. En el caso de que no haya una partición privada, directamente vamos a la partición judicial. Acá de nuevo la interacción entre el CPC de Córdoba y el Código Civil y Comercial de la Nación se entremezclan y se entrelazan porque hay institutos nuevos, hay reforma en otros institutos y demás, por lo tanto necesariamente su estudio requiere de la confluencia de ambos plexos normativos, digamos. Dijimos que queda firme la declaratoria de herederos y se pide la apertura del proceso sucesorio. Viene alguna parte interesada y solicita la apertura del proceso sucesorio. Esa apertura del proceso sucesorio, como dijimos, tiene que tener firmeza el auto de declaratoria de herederos. Tiene que haber transcurrido los 5 días más cargo, porque puede suceder que el pedido sea prematuro. Y que el pedido sea prematuro no es una cuestión menor que no tiene relevancia en la práctica, porque aquel que realice y lleva a cabo el juicio sucesorio tiene derecho a los honorarios. El letrado que lo lleva a cabo tiene derecho a que se le regule una parte de los honorarios en relación a ese proceso sucesorio. Por lo tanto, si se pide prematuramente y el tribunal no lo advierte y lo decreta, podría generar un agravio para otro letrado que estaba esperando que se venza el plazo de 5 días más cargo para pedir lo mismo, digamos, que es el inicio del proceso sucesorio, la apertura de este proceso. Entonces, ese letrado afectado, que se le causa un agravio, que es justamente esa porción de regulación de honorarios que le correspondía, ese porcentaje, que es un cuarto del artículo 36 del Código Arancelario, digamos, eso surge claramente del artículo, creo que 58, 59 del Código Arancelario. Entonces, ese letrado afectado lo que puede hacer es reponer el decreto, reponer con apelación del subsidio el decreto que ordena la apertura de la sucesión porque fue extemporáneo por prematuro, digamos. Esa cuestión hay que tenerla en cuenta porque muchas veces pareciera que resulta inoficiosa la cuestión, pero no, por el contrario, tiene una virtualidad práctica que tiene que ver con a quién le corresponden los honorarios por esta instancia del proceso. Bueno, ahora bien, si esto no sucede, se solicita la apertura del proceso sucesorio. Allí puede ser que directamente se solicite la apertura del proceso sucesorio o por economía procesal podría solicitarse la apertura del proceso sucesorio y además la designación o el pedido de designación para una audiencia a los fines de que se designen el perito, inventariador, tasador, evaluador y partidor. Y acá hay que hacer algunas salvedades. Citada esa audiencia, puede suceder que los interesados, que tengan los legítimos interesados, es decir, herederos, legatarios y demás, se pongan de acuerdo y designen de común acuerdo a una persona que haga el inventario, el avalúo y la partición, o uno que haga el inventario y el avalúo y otro la partición. Ahora, si no hay acuerdo, lo debe designar el juez y el juez lo designa por un sorteo. Básicamente, luego del sorteo, ese va a ser el designado. En este punto deben hacerse algunas aclaraciones. Hoy el Código Civil y Comercial de la Nación reguló algunas cuestiones atinentes a la elección del perito evaluador y del perito partidor.
No así del perito inventariador. ¿Qué es lo que plantea el código? Con relación al perito evaluador y con relación al perito partidor, el código solicita unanimidad de los presentes y ausentes para la designación de este perito. Insisto, de este perito evaluador y de este perito partidor. Extremo que no estaba previsto en el CPC, que el CPC en el artículo 671 habla de unanimidad de los presentes, pero no también de los ausentes. Vamos, o sea, de los presentes en la audiencia. ¿Qué pasa si están ausentes? Esos no votaban. Ahora, el Código Civil y Comercial expresamente solicita este recaudo, es decir, que de los presentes y de los ausentes, pero para, insisto, el perito evaluador y el perito partidor. De manera que, pasando en limpio, ¿cómo quedaría hoy? Para el perito inventariador se requiere unanimidad de los presentes, 671 del CPC. Pero para el perito evaluador y perito partidor se necesita unanimidad de los presentes y de los ausentes también, digamos, de todos aquellos que tengan un interés en esta sucesión. Una vez designado este perito, lo primero que tiene que hacer es presentar el inventario. Inventario que es una descripción, por un lado, del activo de la sucesión, es decir, establecer cuáles son los bienes que tiene la sucesión, y por otro lado, el pasivo de la sucesión. La descripción de cómo tiene que ser el inventario está en el 674 del CPC, cuál es el orden y demás, 674 y 675, de manera que remito directamente a su lectura. Pero lo primero que tiene que hacer el inventario es la descripción del activo. ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el conjunto de bienes que tiene la sucesión? Y seguidamente tiene que hacer una descripción del pasivo. Pasivo que está compuesto, y que algo ya hablamos, de las cargas de la sucesión y las deudas del causante. Acá esto ya lo dijimos, pero lo reitero. Las cargas de la sucesión son aquellas que nacen con la muerte del causante y a raíz o a mérito del proceso sucesorio, por ejemplo, los honorarios de los abogados, la tasa de justicia, caja de abogados, etcétera, etcétera, todo aquello que tenga que ver con el proceso en sí mismo, y las deudas del causante, que también conforman el pasivo, están compuestos por todos los créditos o deudas, los créditos o mejor dicho, las deudas o obligaciones que tenía el causante antes de la muerte. Esas son las deudas del causante, forman parte del pasivo. Eso debe estar detallado y descrito en el inventario que haga el perito. Una vez presentado el inventario, el perito tiene 15 días para llevar a cabo el avalúo. El avalúo justamente es determinar el valor de cada uno de los bienes, los montos y demás. Acá hay que hacer una aclaración también. El el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy regula el tema y dice que la evaluación tiene que ser al monto más actualizado del momento de la partición. Tiene que ser el monto que esté más actualizado al momento de la partición. Eso está en el artículo 2343. Perdón. Presentado el avalúo, que muchas veces se toma el valor fiscal, y eso es una cuestión que se debería replantear, digamos, debería ser lo más real posible, porque sabemos que las evaluaciones fiscales suelen estar desactualizadas. Hay que analizar luego de presentación del avalúo. Ya tenemos inventario, sabemos cuáles son los bienes, tenemos avalúo. Hay que hablar de una institución
que ha incorporado el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el Instituto de la Licitación. Instituto de la Licitación que está previsto en el 2372 del Código Civil y Comercial, que dice que cualquiera de los copartícipes pueden pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela, por un valor superior al del avalúo si los demás copartícipes no superan su oferta. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya tenemos el inventario del avalúo y algún copartícipe, algún heredero, tiene el interés concreto por un bien de la sucesión, puede ofertar más de lo que está, de lo que surge del avalúo. Un bien surge que sale 100, puede ofertar 120, y si es la oferta mayor o única que existe, se puede imputar ese bien a su hijuela. Eso es la licitación.